al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha,
Buenas noches, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría saludarles, deseándoles que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Me siento muy contento de llegar nuevamente hasta sus hogares a través de nuestras plataformas de Facebook y también de YouTube. Y queremos decirles de que el Señor siempre tiene grandes bendiciones para nosotros a través de su palabra. Y en esta ocasión queremos compartir un tema que creo que es apropiado para este momento, en la que muchas personas en el mundo están pasando por una prueba, por una dificultad, un momento de prueba familiar en la que a veces perdemos a un ser querido, a un ser amado, a un amigo, a un compañero y a algunas personas que nosotros conocemos. Pero antes de iniciar, quiero invitarte a que escuchemos este mensaje musical y a continuación estaremos iniciando el tema de esta noche. Así que te invito a escuchar este hermoso tema para que podamos preparar nuestro espíritu para el estudio de la palabra del Señor. Espada, escudo, luz que ilumina el camino oscuro, tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo, es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel, columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo, es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel, columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Qué hermoso tema, ¿verdad? Qué lindo es escuchar la palabra del Señor que nos anima a estudiar la palabra de Dios, una palabra que fortalece nuestras vidas en todo momento. Bien, vamos a orar para iniciar el estudio de esta noche y quiero pedirte que ahí donde estás me acompañes juntamente en la oración. Oremos. Padre querido que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de ser llamados tus hijos. Queremos, Señor, en estos momentos pedirte que tú dirijas este tiempo que vamos a dedicar al estudio de tu palabra. Y queremos suplicarte, Señor, que tú nos hagas entender y comprender que siempre en tu amor y en tu voluntad, siempre deseas lo mejor para nosotros. Por eso te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Bien, bien, mis hermanos, qué alegría nuevamente estar aquí para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarte a que tú puedas buscar también tu Biblia, o si estás utilizando tu celular también puedas tener el acceso a buscar lo que tenemos en la palabra del Señor. En esta ocasión quiero invitarte a que vayamos al libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 es un capítulo fabuloso de la Biblia porque nos enseña acerca de lo que el Señor Jesús vino a mostrar a los que le seguían. Él vino a enseñarles que tenían que desarrollar confianza en las promesas que el Señor Jesús había compartido con ellos. Y una de las cosas más importantes que el Señor Jesús constantemente les había amonestado era que Él había venido con un propósito a esta tierra, y es el de rescatar a la raza humana de su condición caída de pecado, para en el futuro llevar a su pueblo a tener una relación especial por la eternidad en el cielo y después en la tierra renovada. Pero Juan capítulo 14, versículos del 1 en adelante, encontramos nosotros una forma maravillosa como Dios se manifiesta a través de su palabra. Dice, el Señor Jesús le dice a sus seguidores: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo que tenían que hacer los cristianos en primer lugar era creer en las promesas del Señor Jesús, creer en el evangelio que el Señor Jesús había traído para sus seguidores. Pero no solamente le trae esa promesa de que ellos necesitan creer en todo lo que el Señor Jesús les había dicho, sino acompañando a esta instrucción que Jesús les da, les dice en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Así que el Señor Jesús ya les había mostrado a sus discípulos la importancia de saber el camino. Qué interesante es que en unos versículos posteriores a eso encontramos a Tomás diciendo que él no conoce el camino. ¿Cómo podremos saber el camino? Y a lo que el Señor Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le dice: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así es que el camino hacia el Padre Celestial es a través de Jesús, a través de conocer el plan maravilloso del Señor Jesús. Ahora, ir al Padre es un proceso de conocimiento, es un proceso de aprendizaje a través de la palabra del Señor. Más adelante no solamente Tomás le hace una pregunta, sino también Felipe. Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y entonces el Señor Jesús le dice: pero tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así es que le está dando a entender de cuán importante es la relación que hay que tener con el Señor Jesús, y de tal manera, con esa relación vamos a poder conocer nosotros al Padre. Ahora, en este capítulo el Señor Jesús le da varias instrucciones que van a ser de beneficio para los discípulos en primer lugar, y a todos los seguidores cristianos a lo largo de la historia. Y en el versículo 15 el Señor Jesús enfatiza un pasaje bíblico muy conocido. Le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos podemos entenderlo en varios sentidos, pero principalmente son las instrucciones que el Señor Jesús les ha dejado directamente. El Señor Jesús les ha recalcado en múltiples veces lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Él. Y aparte de eso, el Señor Jesús, conforme a su costumbre, Él iba a la sinagoga, Él guardaba el sábado, Él también seguía las enseñanzas dadas en el tiempo de Moisés, y también lo que por tradición oral ellos habían recibido, la ley moral de Dios.
o sea, los 10 mandamientos que venía desde el Edén, era también de conocimiento del Señor Jesús. Y eso no era un asunto de conflicto, porque lo entendían claramente y así no había ningún problema con relación a comprender los mandamientos que Dios había dado en el Edén. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, todas las leyes con relación a las leyes de salud, leyes ceremoniales y todo lo relacionado también a leyes civiles para la administración del pueblo, era sencillamente el empoderar al pueblo de Dios para que sean una nación que tenía la capacidad de gobernarse, y muchas naciones iban a observar y ver que el pueblo de Israel tenía las legislaciones más perfectas porque habían sido dadas por Dios. Por lo tanto, los gobiernos, la administración del pueblo de Dios siempre había sido una administración ordenada. Siempre habían instrucciones específicas que provinieron de Dios para que ellos pudiesen tener un camino, una guía hacia la vida, y también esperando con esa esperanza de la manifestación del Mesías. Ellos deberían ver el mundo con una perspectiva distinta, ¿no? Con esperanza, con fe, con amor, con confianza. Y todo eso, mis queridos amigos y hermanos, había sido una preparación que ya Dios les había dado al pueblo de Israel desde sus inicios, y a los cristianos también a partir de la primera etapa de los primeros 100 años de la Iglesia Apostólica. Pero los creyentes que vienen desde Adán ya tienen también el fundamento básico de la palabra del Señor. Así es que en Juan capítulo 14, lo que el Señor Jesús les está asentando las bases de que Él va a irse de esta tierra, pero va a preparar un lugar para que cuando Él venga, Él pueda llevar a su pueblo a disfrutar de ese hogar. Ahora, en el transcurso del tiempo que ha pasado, muchas personas han pasado al descanso esperando que hubiese llegado esa oportunidad, pero nunca llegó. ¿Por qué? Porque pasaron al descanso. Y muchas personas han muerto con su fe esperando la venida del Señor Jesús. Ahora, yo quisiera compartir contigo en esta noche, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 11, hay una historia fabulosa que a mí me encanta leerla muchas veces y también comentarla, porque aquí suceden varias cosas interesantes en el ministerio del Señor Jesús. En primer lugar, Jesús tenía por lo menos 2 casas donde Él frecuentemente asistía, o era bienvenido, era aceptado, era tenido como parte de la familia. Una era la casa de Pedro en Capernaum, esa ciudad de pescadores, a la cual también llamaban la ciudad de Jesús, o el pueblo donde el Señor Jesús vivía, porque generalmente el Señor Jesús hizo muchas de sus obras en Capernaum. Pero también había otra casa en Betania. Ya estamos hablando a una distancia muy lejos de Capernaum, cerca de Jerusalén. Y qué hermoso es que esta casa era de Marta, de María y de Lázaro. Eran amigos que también lo habían recibido y estaban siempre contentos de tener la presencia del Señor Jesús. Así es que esta bendición siempre era de mucha alegría para esta familia. Ahora, ¿qué sucedió? La historia bíblica nos muestra que Lázaro por alguna razón había enfermado, y esta enfermedad lo llevó a la muerte. Ahora, mientras todavía Lázaro no había muerto, tanto Marta como María mandaron un mensaje al Señor Jesús para decirle que aquel que él amaba estaba enfermo. Y el Señor Jesús, sabiendo de que esto iba a ocurrir, el Señor Jesús le dijo: está bien, vamos a ir. Pero el Señor se quedó todavía por algunos días más. Así es que no fue inmediatamente, tan pronto recibió el mensaje. Lo interesante es que aquí sucede una conversación entre él y sus discípulos que yo quiero destacar y compartir contigo, para que así podamos reflexionar un poco con relación a esto.
dice que en el versículo 7 dice: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron sus discípulos: Rabí, dice: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? La primera razón de que los discípulos no quieren que el Señor Jesús vaya a Judea, ¿por qué? Porque hay una amenaza de muerte. La amenaza de muerte es para Jesús. Ya lo habían tratado de apedrear, y ahora, al decirle a sus discípulos que él va a ir otra vez hacia el sur, el temor que ellos tienen es que el Señor Jesús vaya a ser apedreado. Entonces, a lo que el Señor Jesús pues le dice que no se preocupen, porque nosotros vamos a ir de día, vamos a hacer las cosas bien, no va a haber ningún problema, y entonces los convence para regresar. Y entonces, después de haber ya convencido a sus discípulos, en el versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí hay ese diálogo interesante, ese diálogo que me llama mucho la atención. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y en el versículo 14 el Señor Jesús les aclara y les está diciendo: aunque yo estoy diciendo que la muerte es como un sueño, quiero decirle a ustedes claramente, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Así es que ante la mente confusa de los discípulos, ahora era claro que Lázaro estaba muerto. Y el Señor Jesús en el versículo 15 añade diciendo: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Así es que los discípulos están ahora viendo que el Señor Jesús está enfrentando una situación difícil. Esta situación está siendo realmente una prueba de fe para esos discípulos que todavía están quizás no al 100% completamente convencidos de toda la capacidad y el poder que el Señor Jesucristo tiene, aunque habían visto muchos milagros. Vemos en el capítulo 14 la duda de Tomás. Vemos la pregunta de Felipe, vemos las inquietudes que ahora tienen con relación a lo que les puede pasar en Judá, con el peligro de amenaza y de muerte para el Señor Jesús. Pero qué bueno es notar que ante estas circunstancias el Señor Jesús define claramente que Lázaro en realidad está muerto, y él se alegra porque ahora ellos van a tener la oportunidad de una vez más ver lo que el Señor Jesús va a realizar de una manera maravillosa. Entonces aparece nuevamente Tomás, el que es conocido, ¿no?, como el incrédulo, aquel que quiere tener evidencias de las cosas. El versículo 16 dice: entonces Tomás, dice, llamado Dídimo a sus condiscípulos, le dijo: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, están teniendo temor de que se arriesgan a morir con el Señor Jesús. La amenaza está activa, y entonces Tomás está sugiriendo pues que hay un riesgo también para ellos para morir. Así que aquí hay un tema que tiene que ver básicamente con la muerte. Muchos de nosotros los seres humanos tenemos temor a morir, y lo que queremos siempre es proteger nuestra vida. Siempre buscamos lo que sea más seguro para nosotros. Aun cuando nos enfermamos, buscamos la forma de poder buscar el alivio a nuestra enfermedad. Vamos a un médico, vamos a un especialista, cambiamos nuestro hábito de alimentación, hacemos ejercicio, buscamos las formas de poder nosotros buscar el estar bien, porque es la naturaleza del ser humano que quiere sobrevivir
ante una situación de enfermedad o de riesgo de muerte. Y entonces los discípulos del Señor Jesucristo, estamos viendo aquí, que son como nosotros, tienen temor a la muerte, tienen temor a las amenazas, saben que se van a enfrentar a una situación difícil allí en Betania, porque hay un muerto que está ya prácticamente enterrado, amigo del Señor Jesús. Entonces, miren lo que dice en el versículo 17. Entonces vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Así es que fueron hasta Betania, ¿no? Y Betania estaba cerca de Jerusalén. Y ustedes notarán que Jerusalén es el centro donde el Señor Jesús pasa sus últimos días en esta tierra. ¿Por qué? Porque precisamente allí él es finalmente capturado juntamente con sus discípulos, traicionado por Judas. Ya hemos hablado del arresto de nuestro Señor Jesucristo y el tema de la pasión. Ahora, sin embargo, ahí estando cerca de Jerusalén, ellos sienten y saben que la amenaza y el peligro es inminente. Ahora, en el versículo 19 se enfatiza la cantidad de personas que se acercan ante la muerte de una persona muy conocida, una persona quizás muy también respetada. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿no? Qué bueno es que cuando ocurre el fallecimiento de alguien, se ve la cantidad de personas que se reúnen o van para darles el pésame o para acompañarlos sencillamente en un momento de dolor a los que han perdido a su ser querido. Eso es algo muy bonito que hay en la vida y en el corazón de los seres humanos. Pero noten lo siguiente, aquí nuevamente encontramos la participación de Marta en esta situación. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren, quiero notar este aspecto muy importante. Marta creía y confiaba en el Señor Jesús. Ella sabía que el Señor Jesús había hecho muchos milagros. Si Lázaro en vida aún hubiese estado ante la presencia del Señor Jesús, Marta con seguridad sabía que el Señor Jesús lo hubiera sanado. ¿Correcto? Ahora, vamos a ir más adelante. Vamos a ir al versículo 32 y vamos a ver lo que dice María. Dice ahí María en el versículo 32, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mira, María y Marta, las dos creen que si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no hubiera muerto. Ambas estaban convencidas de que el Señor Jesús no hubiera muerto. Pero Lázaro ya estaba sepultado. Así es que ante el pensamiento de María y el pensamiento de Marta, ya no había solución para la vida de Lázaro. Lázaro era historia, ya estaba sepultado, ya habían pasado 4 días, su cuerpo estaba entrando ya probablemente en descomposición. Sin embargo, ambas hermanas, ellas creían de todo corazón, si hubiese el Señor Jesús estado antes que pasara al descanso, el Señor Jesús había hecho un milagro. Pero saben, queridos hermanos, qué maravilloso es que el Señor Jesús no solamente tiene la capacidad de resucitar a una persona. Lo que el Señor Jesús está ahora haciendo una obra especial en la mente, en el corazón, en la vida de María y de Marta, confirmando su fe. Pero les va a mostrar algo mucho mejor de lo que ellas esperaban. Ahora, cuando se encuentra Marta, en primer lugar, con el Señor Jesús, sucede una conversación y entonces el Señor Jesús le dice: tu hermano
resucitará. Ahí en el versículo 23 le dice, tu hermano resucitará. ¿Y qué le dice Marta? Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así es que Marta creía que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos que murieron con la fe en el Señor Jesucristo van a resucitar. Así es que Marta tiene en su corazón y en su mente ese convencimiento. Pero Jesús le dice en el versículo 25, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, en Juan capítulo 14, del 1 al 3, al 4 en adelante, hasta el 6 y los versículos que hemos leído, todo eso se basa en creer, se basa en tener la seguridad de que el Padre tiene para nosotros algo mejor de lo que nosotros tenemos. Porque en esta tierra nuestra vida es temporal, es efímera. Pero lo que el Señor está preparando para nosotros es algo que es mucho más abarcante que la vida que nosotros tenemos aquí, sino que está enfocándonos a una vida eterna, a un ambiente completamente distinto que es el cielo durante 1000 años y por la eternidad en esta tierra renovada. Ahora, Marta creía en la resurrección, sabía que el Señor Jesús lo iba a resucitar, pero Jesús ahora le está diciendo, Marta, no te equivoques, no te equivoques. Marta, yo soy la resurrección. En otras palabras le está diciendo, Marta, si tú crees en mí, la resurrección, yo soy la resurrección. Y qué bonito es que el Señor Jesús enfatiza esto cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Querido amigo, querido hermano, ¿tú crees que el Señor Jesús es la resurrección y la vida? Yo lo creo. Y yo espero con ansias de que el Señor Jesús aparezca, que el Señor Jesús venga por segunda vez, porque sé que el Señor Jesús nos va a devolver a nuestros seres queridos que pasaron al descanso. Yo espero la resurrección de mi hija pequeña, que pasó al descanso. Yo espero la resurrección de mi abuelito, que murió con más de 100 años. Yo espero la resurrección de personas, amigos que han pasado ya al descanso. A lo mejor tú también tienes esa misma esperanza. Pero qué hermoso y qué maravilloso, mi querido hermano, es que Marta creía teóricamente, pero el Señor Jesús le muestra a ella, le dice, yo soy la resurrección. No esperes en el futuro, confía en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente le dice eso, y le dice en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le hace el llamado a Marta, le dice, ¿crees esto? ¿Crees verdaderamente esto? Y yo te hago la misma pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto que el Señor Jesús dijo? El que cree en mí, no morirá eternamente. Si morimos en este mundo, va a ser temporal. Va a ser una muerte temporal hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero mi vida no depende de lo que yo haga. No depende de lo que yo pueda realizar. ¿Por qué? Porque mi vida sencillamente está escondida en el Señor Jesucristo. Yo solamente dependo de Dios. En la misericordia del Señor, Dios se manifiesta a través de su protección con sus santos ángeles, a través de darnos salud, a través de lo que nosotros practicamos, de la forma como vivimos y cómo nosotros también nos relacionamos con el Señor. Así es que esto es muy, muy, muy hermoso de rescatar en esta historia, porque Marta sencillamente necesitaba creer más y confiar en el Señor. Entonces, aunque ella sabía que había poder en el Señor Jesús, necesitaba confiar más plenamente en el poder maravilloso del Señor Jesús. Ahora, vamos un poquito al lado de María. Vemos ahí nosotros en el versículo 31 que el Señor Jesús estaba llegando. Marta había ido a su encuentro, pero dice que María se había quedado en su casa. Y al parecer María siempre tomaba una posición más cómoda y más tranquila. Cuando el Señor Jesús
predicaba el Evangelio, muchas de las mujeres que escuchaban el Evangelio se sentaban a los pies y escuchaban el mensaje del Señor Jesús. Y en cierta ocasión también María estaba escuchando al Señor Jesús mientras Marta estaba ocupada haciendo muchas cosas. Y vemos ahora entonces en este sentido a María en el versículo 31. Miren lo que sucede. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella, o sea, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Miren, María está en estos momentos esperando que Jesús llegue, pero ya Jesús se tardó. Ella se da cuenta que el Señor Jesús no ha llegado a la casa, ya sabe el tiempo que Marta ha salido para encontrarse con el Señor Jesús, y ella en su corazón presiente de que el Señor Jesús no va a ir a la casa, sino el Señor Jesús está yendo directamente al sepulcro donde está Lázaro. Entonces ahí vemos a María, que María sale corriendo, y cuando sale corriendo, los que están acompañándole para consolarla allí en el hogar, están acompañándola en esos momentos difíciles, también salen corriendo detrás de ella. Dice: va a llorar al sepulcro, va a desahogarse en estos momentos, va a ir ahí al sepulcro a llorar con su hermano. Y entonces la siguen. Y miren lo que sigue diciendo. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y ahí se registra en el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, donde dice: Jesús lloró. Jesús lloró ante el sufrimiento de Marta, ante el sufrimiento de María en esos momentos, ante el sufrimiento de los que le acompañaban en ese momento. Porque el Señor Jesús se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. Y vemos allí en este momento, ahora que el Señor Jesús va ahora caminando hacia el lugar donde le han puesto en el sepulcro. Y el Señor Jesús en el versículo 39 les dice: quitad la piedra, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Miren, otra vez Marta vuelve y le dice: Señor, ya mi hermano está muerto, ya no se puede hacer nada. Ya han pasado 4 días y probablemente está oliendo mal. Jesús le dijo nuevamente a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué maravilloso, hermano, que el Señor Jesús es paciente con nosotros para fortalecer y confirmar nuestra fe, para ayudarnos a nosotros a desarrollar la confianza que Él quiere que nosotros tengamos en Él. Y por eso lo que dice la palabra de Dios es tan precioso, porque fortalece nuestra fe, porque el Señor Jesús hizo eso con Marta, hizo también eso con María. Entonces el versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra donde le había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Qué bonito que el Señor Jesús en estos momentos está orando al Padre. El Señor Jesús no tenía que haber orado en ese momento. Él podría haber mandado sencillamente a venir a Lázaro fuera. Pero aquí el Señor Jesús está orando y está agradeciendo a Dios. Está orando audiblemente, y a través de su oración le está dando un mensaje, le está predicando un mensaje a todos los que están ahí escuchando. Muchos de ellos judíos que habían venido de Jerusalén para consolar a Marta y a María. Estaban ahí muchos familiares, probablemente muchos seguidores del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús hace esa oración preciosa.
esa oración que sencillamente está reconociendo a Dios como el único, aquel que puede hacer una diferencia en la vida de las personas. Y habiendo dicho esto, el versículo 43 dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El milagro se había realizado. Yo no me imagino cómo habría estado el rostro de Marta, el rostro de María, después de esos momentos difíciles de la muerte de su hermano, el proceso del entierro, la sepultura, y ahora después de 4 días observar un milagro maravilloso de resurrección. El Señor Jesús hizo un milagro, ese milagro maravilloso de la resurrección, fortaleciendo la fe de estas 2 mujeres, fortaleciendo la fe de sus discípulos y de los que estaban allí. Entonces, el versículo 41 vemos nosotros ahí el resultado del milagro que el Señor Jesús hace y la obra que Él realizó. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Qué bonito, ¿verdad? Creyeron en el Señor Jesús. Qué bueno por aquellos que creyeron. Qué bueno por aquellos que desarrollaron su fe en el Señor Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Fíjense ustedes que también allí habían algunos que eran enemigos del Señor Jesús. Estaban ahí también los que por interés o por conveniencia estaban siempre en ciertos lugares y siempre el Señor Jesús sabía que había muchas personas que también no estaban ahí por los motivos correctos o por la motivación adecuada, ¿no? Pero el resultado fue maravilloso porque muchos creyeron en el Señor Jesús, vieron al Hijo de Dios actuando, haciendo la obra maravillosa de resurrección en el caso de Lázaro. Qué hermoso, qué maravilloso es que el Señor Jesús realizó este milagro maravilloso para beneficio de nosotros también, que hoy en día podemos recordar que el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Y aunque el Señor Jesús nos ha prometido que en este mundo, a pesar de las dificultades y de las pruebas que tengamos que pasar, Él ha prometido que Él va a venir por todos aquellos que creemos y confiamos en Él y nos preparamos para su venida. Yo quiero pedirte en esta noche que tú me acompañes en una oración final, pidiéndole al Señor que el Señor nos dé la fortaleza en medio de las dificultades que la vida nos puede poner por delante, para que así podamos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor fortalezca tu fe y ten confianza de que muy pronto Él va a devolverte a tus seres amados, a tus seres queridos, y vivirás feliz y confiado sabiendo que esta promesa es verdadera. Cree en el Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre querido que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Queremos Señor suplicarte en estos momentos que tú bendigas a mis amigos y hermanos que están aquí acompañándonos a través de la transmisión, a través de las plataformas que tenemos. Señor, gracias porque tú has permitido que podamos conocer la luz de la verdad. Sabemos, Señor, que todo aquel que muere en Cristo Jesús ha de recuperar su vida, ha de vivir eternamente cuando tú vengas en gloria y majestad. Por eso, Padre amado, quiero pedirte que tú fortalezcas la fe de mis hermanos, mis amigos que han perdido un ser querido, un ser amado, que han pasado por el momento de dificultad. Y también, Señor, si nosotros pasamos al descanso en algún momento, danos la confianza y la seguridad que pronto te veremos. Gracias, Padre amado, por esa promesa maravillosa. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, que el Señor te bendiga, mi hermano, que puedas seguir disfrutando grandemente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
te voy a invitar a escuchar esta última alabanza musical y también tú puedas meditar siempre que es necesario orar y pedir al Señor en oración todo aquello que nosotros necesitamos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto y que tengas una linda mitad de semana que aún nos queda. Hasta pronto. Que el Señor te bendiga grandemente. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que Jesús, mi Señor, Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre